Cuento intitulado Necesito un amigo, del eslogan Buscando a mi príncipe azul o buscando el afecto, atención y afirmación de un verdadero amigo. Cuento que narra las vicisitudes afectivas de un joven con quebranto relacional y sexual en la búsqueda de la amistad con los de su mismo género, pese a sus temores y desconfianzas que lo han llevado a aislarse de los demás. Todo en el marco del desvarío llevado por y arrastrado por sus fantasías y deseos de llenar esas carencias afectivas con un susodicho príncipe azul al no recibir el afecto, la afirmación y atención siendo niño por parte de su padre. Necesito un amigo contará las correrías que el alma quebrantada se asistió y de qué gracias de Dios recibió a través de los hombres en un ministerio especial que llegó a su vida, para su transformación y llegar a subsanar esas carencias, así como de los callejones sin salidas que tuvo que padecer antes y durante el cambio. Oigámoslo pues, hermano, hermana oidor. Siempre tuvo una fijación y añoranza de verse dibujado en el fondo de un atardecer acompañado por sus iguales, por un igual que se asemejara a él, que fuera como su alma gemela, mas en el reto de encontrar al otro no miró su lastimado yo. Sus siluetas prefiguraban a dos varones de misma estatura y complexión, a la distancia dibujados y tan iguales. Era la sed de este personaje por estar acompañado y no sentirse solo en la búsqueda de sí mismo. En sus correrías por identificarse como homosexual pisó muchos lugares. Imaginó que esta vez ahí por fin lo encontraría. Pero en más de una ocasión tuvo que retirarse a un rincón para llorar su amarga desilusión. Se sentía solo. Lo buscó registrándose en revistas gay, en apartados, cual mensaje de un náufrago en búsqueda de un salvavidas. Lo buscó acudiendo a grupos de autoapoyo en el imaginario de que a él ahí se le acercaría, pues era demasiado tímido para dar el primer paso. ¿O sería muy soberbio? Que ya se había adherido a su alma a tal situación como una máscara oxidada al rostro por las lágrimas tanto derramadas. Lo buscó a la antigua, de manera epistolar, escribiendo carta tras carta, manteniendo correspondencia escrita con cerca de más de 40 almas que contestaran su aviso, yendo y viniendo interminablemente al buzón postal. Lo buscó haciendo todo un desglose cual pavo real y seductor de su ingenio a través del internet. Publicó su página en internet, en Facebook, en Twitter. Lo buscó en el entendido de que debía en un blog y que debía salir de closet identificándose con la cultura gay vigente, haciéndose un defensor de la causa. Todos estos movimientos consumieron sus años de lozana juventud, pero el príncipe azul no llegó. Sorprendido escuchaba en las reuniones gay que el mentado príncipe azul era más solicitado que Papá Noel. Sí, si es que existía aquel compañero idílico que reuniera absolutamente todas las características anheladas. Veamos pues cuál es tu lista. Que fuera bello, masculino, varonil, fornido, fiel, alegre, buen mozo, caballero, seductor, educado, culto, bien vestido, tener buen sexo, trabajador, de buena posición económica. Y por si fuera poco, te estuviera buscando a ti. ¿Qué te parece? Para algunos esas características se habían ido reduciendo con el paso de los años.
por los descalabros sufridos debido a infidelidades, choque de caracteres, etcétera, etcétera. Incluso algunos en silencio por temor a mostrar su vulnerabilidad y desazón, asumían que éste no existía, que en la búsqueda de pareja habían reconocido que solo lo llevaban en la similitud del largo de sus dos piernas. En sus correrías por ser feliz, por granjearse una justicia por su propia mano, se expuso inconscientemente a contraer enfermedades de transmisión sexual, incluso SIDA. Solo Dios lo guardó. En un malentendido se justificaba diciéndose a sí mismo que todo lo hacía por amor. A ti, hermano oidor, que estás ahorita tras este aparato oyendo esta narración, ¿cuáles fueron tus búsquedas? Y si aún están disimuladas y disfrazadas, ¿de qué las estás encubriendo? Cuando en medio de sus cavilaciones miró que a Dios no podría burlar, aún en medio de su autoengaño, decidió renunciar aparentemente a la búsqueda de aquel príncipe azul. ¿Será que pudo? En realidad fue el juego de su última carta. En la banalidad de sus esfuerzos, su carnalidad donde el espíritu no le hablara, aunque creyó que así lo silenciaba, a Dios no lo pudo engañar. Se involucró afanoso en grupos de religiosidad incluyente, de cristianos gay, en donde pudiera encontrar a semejantes hambrientos de Dios como él, a la vez de hallar allí por fin a su compañero. Sin embargo, aunque hubiera abrazado la castidad, la añoranza de sentirse cobijado o de leer y meditar la palabra de Dios, a esa alma gemela ese deseo no menguó, manteniéndose vivo y continuo su vacío de amor inalcanzable. ¿Qué es lo que ocurría por el alma de este ser? En los recovecos más profundos de su conciencia, no pudo acallar ese anhelo que le hacía tener a Dios en segundo plano. No había muerto su ego, y menos entregado su vida a Dios teniéndolo como su centro, como él pretendía confesarlo hacia los demás. De este bastión de engaño se entretejía una fina red para seducir al alma incauta. ¿Acaso era ese el amor propio, más bien una lujuria disfrazada? Dios no podía ser burlado, ni dejar el alma que a pesar de sus dobleces vivía malmente arrepentida, cautiva de sus heridas y engaños. Su posición ante Dios era tan falsa. Ante el crecimiento de sus insatisfacciones en el desarrollo de su vida personal, hubo de mirar a sus adentros y recapacitar. Fue entonces que llegó en sus manos el conocimiento de un ministerio de restauración relacional y sexual. ¿Lo conoces acaso? ¿Lo vives? ¿Cómo fue que ocurrió? A ti que oyes esto, hermano, a ti que compartes esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si es que llegó, lo has de vivir. Ante la duda de su infancia y primera adolescencia respecto al por qué Dios lo había hecho homosexual, para al mismo tiempo en su palabra negarle un compañero, no tenía explicación, algo debía de estar mal. Cuando creyó haber encontrado un buen prospecto, éste le habló de Cristo y cómo Dios lo había apartado del mal camino. Por supuesto, este personaje lo rechazó, acusándolo de engañador y farsante, en el pretendido de entusiasmarlo, dándole falsas esperanzas para jugar con sus sentimientos. En aquel exabrupto quedaban aplastadas sus ilusiones de un encuentro con un verdadero amigo que evolucionara a su lado anhelando el amor idílico. El rostro de aquel encuentro le figuraba una mentira. Aquel joven se quedó escuchando silencioso aquella retahíla de enojo y frustraciones. No por ello, cuando lo hubo escuchado, dejara de compartirle que existía otra opción, que no todo hombre con tendencias homosexuales quería ser gay, que así fue su caso, que meditara lo que le decía, y extendiéndole, le puso en sus manos cómo buscarle. Dios te estaba llamando.
respetando tu libre albedrío y cual fuera tu decisión, no lo dejabas de amar. Él no te dejaba de amar. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo te seguirás resistiendo? Dios, aunque respeta nuestro libre albedrío, no está de acuerdo, y hayan sido nuestras decisiones, no nos deja. Él está buscándonos, seduciéndonos, atrayéndonos. Hubo de pasar este personaje por muchos engaños, como todos los que conocemos antes de recibir a Cristo. Y también hubo muchas decepciones, de encuentros y desencuentros, decepciones que iban endureciendo su corazón y dejándolo lejos, muy vacío. Nunca pudo quitarse de la mente las palabras de aquel joven, pues hablaba con una autoridad, con una certeza y libertad, por el cual no solo atraído físicamente le dejó una fuerte impresión a lo que le dijera. Debió transcurrir mucho empecinamiento, enojo y desahogo a su incredulidad para vencer sus temores y escribirle a la dirección que tiempo atrás le había dejado, que sin saber a ciencia cierta el porqué, nunca se despojó de ella. Quizás a un nivel muy inconsciente presentimos que es una única salida que nos queda cuando, presumiendo que la vida gay que llevamos, que la vida homosexual ya nos coarta, ya no podemos respirar y hemos llegado al pensamiento del suicidio. Porque no hay salvación en la vida homosexual, hermano, que tú te resistas a ello, a creerlo. Se hizo las preguntas de si acaso aún era tiempo y si era posible el cambio. Mas de aquellas disquisiciones deliberó que ya nada podía perder a lo ya perdido. Entonces, con meridiana claridad, como dice esta canción, piensa, cuentas conmigo, te dice Dios. Estando entonces con esta claridad en la noche más oscura, orando le dijo a Dios, quebrantado por el llanto: el mundo gay es muy salvaje, y tanto como escenario de fiesta, si tan solo pudiera quitar el sexo y solo tener un amigo cercano que siempre he buscado. ¿Podrá ser así, Dios? Si no lo averiguo, entonces ¿cómo? Ayúdame, por favor, me arrepiento de esta vida. Pidió poder acceder al sentido de amistad masculina que desconocía y que al mismo tiempo añoraba y la codiciaba y que enviciaba toda relación, a la vez que guardaba tanto miedo de acercarse y que se le juzgara y señalara. Y en un grito que rompiera su anquilosado corazón, dijo: me siento solo. Fue así como se puso en contacto, descubriendo en su interlocutor que siempre lo había estado esperando. Cuenta conmigo, le dijo. Y era la voz de Dios, que se alegraba por fin de su decisión. A través de algunos intercambios de mensajes y despeje de dudas, acudió por fin a su primera cita, donde entabló un compromiso que lo llevó gradualmente a perseverar en una terapia reparativa que le mostraba las raíces profundas de su quebranto. No fue fácil, pues él había incursionado mucho en la aceptación homosexual. A través de sus primeras infancias e historia de vida, fue profundizando en las raíces verdaderas de su quebranto. Ya en este ministerio, y decimos un hombre llamado Cambio de Rumbo, con un consejero asignado, fue ventilando sus temores, dudas y desconfianzas. Bendito Dios. En las sesiones a las que regularmente acudió, debió subsanar muchos obstáculos, pues en ellos no escuchaba que sus anhelos fueran legitimados por Dios y por la misma naturaleza humana. Debió agarrarse firmemente de Dios, rogándole asistiera y abriera el entendimiento, pues quiso dar mucho tiempo vuelta atrás y salir corriendo. Pero en vez de dar satisfacción a lo que creía justo, el camino le parecía inverso y muy estrecho. Sin embargo, no estaba solo. Otros como él estaban luchando, incluso algunos que de primera instancia habían acudido con sus parejas. Allí reconoció la envidia que tenía de los otros varones que podían jugar sin temor en público y al término de un gol prodigarse con tantos afectos y muestras mutuas. Recordó que cuando vivía cautivo de sí a un amigo que no conocía de su trasfondo homosexual, intentó tenderle el brazo alrededor suyo y él lo rechazó.
Este personaje reconoció cómo en el pasado no se dio el permiso de entrar en contacto físico con los demás, con sus pares, por su desconfianza que no se malentendieran sus gestos sin erotizarlos y de remate enamorarse. ¿No te pasó algo similar, hermano? Abandonó su pasada forma de vivir, así como de sus conocidos que le quisieran atraer hacia el pasado, a la vez de la noche y del desparpajo, despedirse de aquellos grupos de religiosidad incluyente, ya que con el tiempo también a ellos compartiría. Como el tiempo y el menguar sus compulsiones fue haciendo la esperanza una brecha más fuerte en su corazón y una esperanza más generosa y clemente, paciente y comprendiendo mejor al respecto de su situación y a la satisfacción de sus deseos genuinos de afecto y contacto con amigos. Aprendió en forma sana a relacionarse con los de su mismo género sin erotizar y a sanear su memoria, poder abrazar y expresarlo, haber limpio su cuerpo y tener una imagen propia como varón, como nueva criatura soy. En Cristo Jesús aprendió. Y con el tiempo a mirarse y entablar una relación con el sexo opuesto. A las preguntas de ¿qué era ser masculino? Se dio la oportunidad no solo de escuchar, sino de vivir y experimentar a través de las sanas relaciones. ¿A cómo no temer la naturaleza característica del varón, que siendo rudo a la vez es fiel con sus camaradas, cual juego deportivo donde se hace coalición y se apoyan mutuamente sin temor al contacto físico? Debió reconocer la probabilidad de caer en un callejón muy peligroso, de enredarse en sus fantasías, una vez que estando en el camino de restauración sexual, se enredara afectivamente con sus compañeros de grupo de aquel ministerio, pues eso aconteció y puede estar aconteciendo todavía a algunos que siguen jugando sus cartas de autoengaño. Siempre estuvo presente su opción de claudicar a sus deseos de constituir un hogar y una familia por aferrarse a aquel fantasma hoy desdibujado príncipe azul. Fue así como buscando y buscando ese príncipe azul, Dios lo tiró de su montura egoísta y autoengaño para encontrar en el camino a Cristo Jesús, quien a través de la expiación de sus pecados y abrazar a su Salvador por fe, encontró el afecto, atención y afirmación del verdadero amigo que tanto necesitaba. Solo, hermano, déjate encontrar por él. Amén. Que necesitando un amigo, te salió el encuentro. Es Cristo Jesús.